Oye, vamos a recordar a Jorge Saldaña, ¿no? Por los fieles difuntos y porque un día como hoy falleció en 2014. Comentarista, se le recuerda con programas muy útiles para el Auditorio Nacional, Nostalgia, Sábados con Saldaña, últimamente Añoranzas. Emilio Azcárraga, Milmo, le dio trabajo después de conocerlo. Aquel programa de anatomías era sensacional. Nostalgia, con música internacional y mexicana, sopa de letras, que me obligaba a mí a comer frente al televisor, lo que es pecado mortal. Sí, no, fue un periodo extraordinario de mi carrera como periodista, el colaborar tanto en radio como en televisión, tanto en el desayuno de Saldaña como en Sopa de Letras, y teníamos compañeros, colegas extraordinarios, que se los pirateaba a Televisa. Le pirateó a el de la capa, ¿cómo se llama? Arreola, al experto en Ernesto de la Peña. Ernesto de la Peña se lo pirateó. Era un pirateadero de todos sus talentos. E iba a dar al programa nocturno de Rocha, y donde presentaba una sección de entrevistando estrellas de la televisión. El sabio filólogo, autor, traductor de todos los libros de texto y de libros sagrados, tenía que entrevistar estrellitas en el nuevo programa en Televisa. Yo siempre me pregunté eso. A mí me llamaba la atención la alineación del programa. Era puro sesudo. Aquí tenemos 2 que participaron con él. Pero eran puros tipos de primera línea y un día por eso le pregunté al Mario, oye, ¿y cómo le hacía para llamar a todos? ¿Qué les pagaba muy bien? ¿O cómo les ofrecía? Claro que sí, escuche por su radio. Porque juntar a tanto talento es difícil. Y me dijo, Mario, no era nada más el interés por salir en la tele, porque no nos pagaban nada. Bueno, sí pagaba algo, pero es muy interesante la alineación, por eso no creo que había piratería, no. Ellos simple y sencillamente estaban buscando un lugar que no consiguieran en otro lado más que en 3 revistas y 2 suplementos. Eso era lo de menos. Para el público resultaba valiosísimo cualquiera de sus programas, el Nostalgia o Sopa de Letras o el otro, Anatomías. Eran impresionantemente útiles, como la mejor cátedra de la mejor universidad del mundo, a tu alcance, con maneras sencillas, simples, con un lenguaje que era absolutamente comprensible para todos. Alguna vez Azcárraga dijo que si a él lo acusaban de que la televisión no educaba, él acusaría a la Secretaría de Educación de que no divertía. Él acreditó que eso era falso. Es decir, que sí se podía educar y divertir al mismo tiempo. Y eso es lo grandioso de Jorge Saldaña. Pero no, Jorge Saldaña su mejor papel lo hizo fuera de Televisa. Sí, y no es que fueran divertidos, no precisamente. No. Eran muy bien estructurados. Eran interesantes. Sí. Te capturaban y te dejaban ahí por horas, porque además era toditita la tarde. Además, te pones a escuchar en Televisa un programa y te meten 20 comerciales. ¡20! Esa era otra ganancia que tenía. Aquí ni hablaba él, en Sopa de Letras ni hablaba, les mandaba la palabra y ellos solitos discutían, alegaban, fumaban un montón, me llamaba la atención eso. Y le hacían el programa ellos, él prácticamente no participaba. Lástima que no dejó enseñanza.
porque los nuevos valores, vamos a decir entre comillas, y sobre todo en esa empresa, pues no han dado ni siquiera destellos En de las su dos. genialidad. En las dos, porque pues él hizo su trabajo más prolongado en lo que era Imevisión, pero él sale de Imevisión en el momento en que la venden. La vende el gobierno y los nuevos dueños no quieren saber nada de la clase de televisión que hacía Saldaña. Era imprescindible para este moderno medio, como en ningún otro país, a menos que podamos tener una visión muy generalizada. Pero sus programas eran, con toda seguridad, fiables para ti y para toda tu familia. Sí, sí, no tenías que estar cuidando que pasara el niño o pasara la abuelita, ¿no? Los han querido repetir. Ese de la dichosa palabra es una copia vulgar de estos programas. Pero son Pero es- insoportables. Tal cual, mi querido Héctor. Pues Sí. qué lástima que se nos fue esa. Además, como que estaba ya agotado, ¿no? Como Pues- que era cansancio ya permanente. Yo, bueno, en su caso, obviamente, se enfermó, le dio pulmonía, no se la cuidó adecuadamente y pues recayó y ya no pudo resistir. Pero creo que un poquito antes. Esa es mi opinión, ¿eh? Creo que se amargó. Y eso le fue volviendo un ser muy radical en sus opiniones, de un lado, y solo, luchando contra molinos. Yo opino que más que nada fue poco valorado porque de las nuevas generaciones de comentaristas poco le han aprendido. Jamás hacía o daba un comentario sin tener un respaldo que sustentara todo lo que estaba diciendo. Nunca soltaba las cosas así nada más. Siempre tenía el porqué y la referencia. Muchos años lo escuché, creo que desde niña, porque mi papá lo ponía en la tele. Fue la mejor época de la televisión mexicana, Sí, no. porque incluso también todos los cronistas o los relatores de diferentes programas que llegaban a sus manos y que eran manejados sensata, inteligentemente, se fueron yendo al mismo tiempo que él, o un poco antes que él. Es que Televisa tenía el Canal 9 como difusión cultural. Era en aquel tiempo en que Televisa en verdad se preocupaba por eso y metía mucho dinero para revistas culturales y el canal y producciones. Se acabó el dinero. Sus últimas transmisiones fueron por radio, ¿te acuerdas que lo escuchábamos saliendo de la transmisión de nosotros? Y transmitía desde Jalapa, es donde tenía su rancho, y se daba el gusto de cada año hacer una presentación en el Teatro de la Ciudad en donde él cantaba y tenía diferentes invitados. Yo a él, que yo hablé como 2 o 3 días antes de que muriera y lo oí con un extraordinario sentido del humor. El último chiste que me contó decía: César, ¿tú sabes cómo se hace un cubano? ¿No? Se mezcla tabaco, ron y azúcar. Y ya después, dice, le echas un poquito de hijo de pu, pero poquito, dice, porque si se te pasa se vuelve jarocho. A ver, escuchemos un fragmento de alguna de las transmisiones de Jorge. Amigas, amigos, muy buenas noches tengan ustedes. Mucho gusto en saludarles en nuestra cita semanal de la nostalgia y con muchísimo gusto, como lo hemos hecho en los anteriores 13 años, cuando se acerca la fecha de la celebración del natalicio del Niño Jesús, es decir, la Natividad, conocida por todos nosotros como la Navidad, hacemos un programa, pues no especial porque pocas cosas especiales y nuevas se pueden hacer en la televisión, pero sí un programa muy consciente. Y hoy que nuestro país celebra esta fecha junto con el mundo entero, yo quisiera invitarlos a que bajo el lema de una Navidad consciente nos reunamos para recordar con nuestros artistas y para celebrar y subrayar la importancia de una fecha que para todos significa un gran rayo de esperanza en una humanidad doliente en lo general. El criterio personal, si ustedes gustan, es no disvariar mucho y caernos y volcarnos en una alegría
que en realidad a veces se ve deteriorada por los problemas cotidianos, por un mundo desquebrajado, por un mundo en crisis y bélico. Y sí, tener ese simbólico nacimiento para algunos, ese realista nacimiento de la venida de Jesús a la tierra, como un hecho que pueda en alguna manera ayudarnos a superar nuestros problemas, incentivar y acrecentar nuestro afecto hacia los demás, rectificar las malas conductas que generalmente tenemos a lo largo de todo un año de vorágine, de ajetreo, de ambiciones y de trabajos, que así nos lleva el mundo actual a tenerlo, y de que hagamos votos fervientes, pero más que fervientes y exteriores, interiores y del corazón, para mejorar nuestra manera de vivir y para rectificar y para que tengamos más afecto los unos a los otros. Muchas gracias y que todos de antemano tengan una Navidad feliz. Bueno, pues ahí está, todavía animoso, todavía vivo, normal, porque era muy inteligente.